Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar del plano de la colección. Al plano de la colección también se le llama matriz de tipología. Esta es una herramienta que nos va a servir para que en un solo vistazo podamos darnos cuenta de cuáles son todas las prendas que vamos a hacer en nuestra colección. El plano de la colección en realidad es un diagrama, es decir, es un elemento, una herramienta donde ustedes van a tener todas las prendas que van a hacer en su colección acomodadas en una forma horizontal con una serie de datos que les van a permitir identificar rápidamente qué tipo de colección es, qué colores tiene, el nombre de la prenda, el código o nombre de la prenda, así como las posibles tallas en que las vayan a hacer. Existen algunos casos en los que también se agrega la materia prima y el nombre de los proveedores de los materiales. En realidad todo depende. Pero en general este plano de la colección nos va a servir para visualizar todos los diseños que vamos a hacer en la colección. Y bueno, entonces debe de llevar ciertos elementos. Todo plano de colección debe de llevar ciertos elementos. Ahora, aquí es importante señalar que no todas las empresas o las industrias lo manejan igual. Sin embargo, es importante que ustedes a partir de este semestre trabajen en este plano porque ustedes van a hacer colecciones por semestre. Entonces, deberán ir aprendiendo cómo visualizarlo. En la medida que ustedes tengan la necesidad de llevarlo a la realidad, ustedes agregarán los elementos que hagan falta de acuerdo a las necesidades que en ese momento tenga, ya sea que ustedes sean emprendedores, entonces su organización o el que trabajen para otros y se adapten a esas situaciones. Pero en general, un plano de colección entonces va a llevar primero la temporada y el año al que pertenece. Imagínense que una empresa, por muy chiquita que sea y por muy poca historia que tenga, a lo mejor que ya tenga 10 años trabajando en la industria de la moda, y cada temporada hizo a lo mejor 20 diseños. 20 diseños en realidad no son muchos, pero imagínense que cada diseño lo hizo en 2 tallas diferentes y en 3 colores diferentes y con los materiales que eran propios hace 10 años. Entonces lo conveniente es verificar que todo funcione correctamente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues visualizando o yendo a nuestro archivo donde están todos los materiales y de esa manera identificar qué tipo de prenda era, qué materiales utilizamos en ese momento y todo, pero gracias a esta serie de datos que vamos a tener aquí. Entonces, la temporada va a ser lo primero. Entonces, vamos a indicar el año y si es primavera, verano, otoño, invierno. Es cierto que hoy en día tenemos ya muchas temporadas. Ya en algún momento les comentaba cómo las temporadas cambian tan rápido por esto de la llamada fast fashion, pero al final nosotros las temporadas responden a 2 necesidades básicas, que son mucho frío o mucho calor, y que aunque nuestro país no es tan extremo, bueno, en algunas regiones sí, muy al norte, muy al sur, pero en general gozamos de un clima más o menos, digamos, en general templado. Entonces, a lo mejor no se marca mucho, pero en los lugares que sí lo hay, este cambio es importante. Además, acuérdense que el cambio, sobre todo en la época de otoño-invierno, tiene que ver con la comercialización de las prendas y con el hecho de que en ese momento, por ejemplo, en México es la temporada en la que las personas tienen un excedente de dinero porque regularmente tienen sus cajas de ahorros o en ocasiones pues sus aguinaldos o X situaciones. Entonces es el momento en que la gente tiene más dinero, por lo tanto podrá comprar más cosas y es una época importante. A lo mejor si utilizáramos las mismas prendas que usamos regularmente en primavera, verano, con un suéter y con unas botas sería suficiente. Sin embargo, es parte de este movimiento de comercialización. Entonces, además de llevar la temporada y el año, también debe de llevar un código la prenda, es decir, un nombre con clave. Hay muchas formas y cada empresa al final tiene su particular forma de identificar un diseño. Puede ser una empresa pequeñita y que numere a sus diseños 01, 02, 03 hasta el 010, pero puede ser que sea una empresa que maneja a lo mejor varias líneas de ropa
y en cada temporada saca algo diferente totalmente, y entonces cada temporada y cada línea tiene un número diferente. A lo mejor si se maneja, por ejemplo, línea casual, vamos a trabajar con la clave, empezando con la clave 300, la 300, y si manejamos a la mejor línea cóctel, vamos a manejar 400, y si manejamos vestidos de no sé, a lo mejor deportiva, 500, y a partir de ese número ya le damos otra clave. Entonces todo depende de las empresas. Sin embargo, lo que quiero que ustedes observen es que es importante que tengan ese número que va a identificar totalmente la prenda. Después tenemos que deben de llevar los dibujos. Ustedes ya tienen un plano de colección porque sobre ese plano ustedes dibujaron, ¿lo recuerdan? En ese plano ustedes hicieron todas las pruebas de sus bocetos hasta que finalmente llegaron al que más les interesó. Entonces ustedes de hecho ya tienen ese plano de colección. Ahora, lo que tienen que hacer para ya hacer este plano real es que cada prenda la deben de colocar, todas deben de quedar en horizontal. Todas, hagan de cuenta que las van a pegar en una pared. Y las prendas deben de estar dibujadas por el frente y por detrás. Incluso hay empresas que la ponen de costado si en la manga de costado tuviera un elemento importante, pero si no, con que la pongan de frente y por detrás. Aunque estamos haciendo las mismas prendas en este caso en primer semestre, pero cada una está haciendo algo diferente porque cada quien le puso o estampados o arreglos o encajitos o moñitos o bolsitas le agregó, etcétera. Entonces cada dibujo es diferente, entonces cada dibujo debe de tener las particularidades de la prenda. En este caso regularmente el dibujo se coloca en blanco y negro, es decir, como queda dibujado a lápiz, solamente que, bueno, remárquelo con plumón para que se vea bien, pero básicamente lo que estamos viendo es nuestra prenda de frente y por detrás. Entonces, aparte de la temporada, también debe de llevar un código cada una de las prendas que vamos a presentar y el dibujo por delante y por detrás. Ahora bien, las telas y los materiales, así como los colores en los que se realiza la prenda, también es algo que cotidianamente se incluye, es decir, ¿qué materiales voy a utilizar para hacer esas prendas? En una empresa o en una organización regularmente se utilizan 2 o 3 colores. Aquí habrá que puntualizar que existen colecciones que son abiertas y colecciones cerradas. Colecciones abiertas significa que hacemos muchos modelos en muchas tallas y en muchos colores. Sin embargo, no es garantía que todos los colores y las tallas que yo saque como empresa le gusten a las personas. Entonces, ¿qué hacemos? Reducimos los diseños, a lo mejor las propuestas, a lo mejor tenemos un diseño y tenemos una talla arriba y una talla abajo y a lo mejor hacemos 1 o 2 colores más y punto, no hacemos más. Y aún así, presentando 2 o 3, siempre hay uno que no se vende tanto y uno que se vende más. Entonces no podemos arriesgarnos a poner 20 tonos diferentes de una misma blusa porque no sabemos si se va a consumir o no. Es muy arriesgado. Y además con eso de que hoy en día se saca tan rápido, entonces no tiene mucho sentido. Es mejor colecciones cerradas, es decir, colecciones pequeñas, 1 o 2 tallas, 1 o 2 colores o 3 cuando mucho. Entonces, es importante también que en el plano de la colección entonces vayan los materiales y también los colores en los que se van a hacer esas prendas. Ahora, adicionalmente, se le pueden agregar las tallas. Obviamente, los precios incluso y el nombre de los proveedores de los materiales. Este plano de colección, ¿para qué nos sirve? Como les decía, es una herramienta, es un diagrama que va a servir tanto para el área de diseño, para el área de confección, para el área de patronaje, como para el área de comercialización. Es decir, recuerden que toda colección que estamos haciendo tiene como fin venderla. La idea es que las cosas que nosotros hacemos se vendan en la realidad. Entonces, este plano de colección les va a servir tanto a los vendedores como a la gente que trabaja en forma interna, es decir, sabemos en qué prenda estamos haciendo o sabemos qué prendas nos van a entregar, sabemos qué proveedores nos dieron los materiales, sabemos qué tallas son y los comercializadores, es decir, los vendedores, saben cómo manejarlo. Puede ser que a lo mejor propiamente no haya un vendedor
porque a lo mejor sea una empresa que está vendiendo por internet. Aún así, necesitamos saber dentro de la organización qué prendas vamos a hacer en total, en qué colores las vamos a hacer y qué tallas. Entonces, un plano de colección lo podemos comparar con un plano arquitectónico. ¿Por qué? Porque en el plano arquitectónico todavía no tenemos el edificio, solamente tenemos el terreno, pero tenemos toda la idea de cómo se va a construir ese edificio y todos los elementos estructurales que lleva. Entonces, el plano de la colección es exactamente lo mismo. Todavía no tenemos la colección, pero ya trabajamos en la idea, es decir, ya tiene mucho trabajo porque ya trabajamos en la idea, ya elegimos los bocetos definitivos, ya vimos los materiales, ya incluso a lo mejor ya hasta compramos los materiales, las telas, los accesorios. Ya tenemos los dibujos, solamente los dibujos en plano, es decir, los dibujos en boceto, solamente que aún no tengo las prendas concluidas, pero en realidad ya lo tengo todo. Entonces, este plano de colección es muy importante en el proceso total de la creación de una colección. Ahora, observen, por ejemplo, cómo una prenda puede tener, por ejemplo, como en este caso, puede tener un estampado y puede tener 3 diferentes colores, es decir, se va a fabricar en 3 diferentes colores. En este caso estamos viendo una tela de mezclilla ligera, pero nos están diciendo que se va a presentar en 3 colores diferentes con un estampado. Eso debe de estar en nuestro plano de colección, es decir, ese estampado con esos 3 tonos en los que se va a hacer esa prenda. Puede ser también que no sea un estampado, puede ser que con cada color cambie el estampado de la prenda, pues también debe de estar presente. Puede ser el caso que una misma prenda, como en este caso que tenemos aquí, que una misma prenda se haga de una misma tela, solamente que en un mismo tono, es decir, que sea monocromático, es decir, todas se van a hacer azules, pero solamente que unas con un poco más de luminosidad, otras más oscuras. Entonces, a lo mejor decidimos hacer la chamarra en 2 tonos diferentes, azul oscuro y azul clarito, o azul intermedio y azul clarito. Entonces, también esa posibilidad cabe, pero todo eso hay que aclararlo en el plano de colección. Ahora, el primer elemento que ustedes deben de pensar es el código. Ya les decía que el código pues depende de la organización y depende de qué tantos modelos haga y de qué materiales y cuántas tallas va a ser, pero básicamente aquí hice un recopilado de 4 puntos de los que yo he visto que cotidianamente se repiten en las organizaciones, pero les aclaro, no son limitativos, son los que he observado que más se repiten en las industrias de la moda, aunque por supuesto pues puede haber quien no utilice ninguno de estos, pero el más común es el que nos indique el año y la temporada. Eso a lo mejor nos puede dar una clave de inicio. Puede ser que mi modelo sea 21 o 20 si estamos ahorita en la temporada que viene. Puede ser que sea el año, entonces regularmente no todo el año, es decir, no 2020 completo, sino solamente las últimas 2 siglas, es decir, que tengamos 20. Y luego que tengamos PB si es primavera-verano o T o B si es otoño-invierno. Entonces, eso ya nos da un gran parámetro. Luego tenemos el número seriado de cada modelo. Imagínense que ustedes van a hacer solamente 8 modelos, entonces tendríamos el 01, el 02, el 03, el 04 hasta el 08. Entonces podría ser ya nuestro código podría ser 20 PB 12, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos construyéndolo a partir de los elementos necesarios que tenemos. Luego, también puede incluirse, por ejemplo, la línea de ropa a la que pertenece. Todo depende de la organización. Les decía, hay organizaciones que manejan 2 o 3 o 4 líneas. Entonces es importante identificar con un código primero de arranque cada línea, pero hay organizaciones que a lo mejor hacen pura deportiva. Bueno, pues a lo mejor es mi modelo del 1 al 10, son los que voy a sacar en esta temporada. O a lo mejor estoy haciendo ropa de niño y a lo mejor voy a hacer como ustedes 8 diseños, pues 8 diseños son los que vamos a poner ahí. Pero regularmente ese número seriado es el que me va a indicar el número de modelo. También dentro de la línea, cuando las personas hacen diferentes líneas, a veces realmente lo aclaran utilizando a lo mejor letras, digamos, si voy a manejar línea
voy a manejar 3 líneas, entonces a lo mejor las voy a identificar con A, B y C, y después el número de modelo que voy a hacer. Si de la primera línea voy a hacer 5 modelos, a lo mejor hago A01, A02, A03 y así sucesivamente. Si de la línea B voy a hacer 6, pues entonces B01 hasta el B6. Y si de la línea C voy a hacer 3, a lo mejor C1, C2 y C3. Eso lo puedo agregar al código. Digo, son opciones que ustedes quiero que vean para que le den nombre en clave a cada una de las prendas que ustedes van a realizar. El color obviamente es bien importante. El color de hecho ya va a estar por default si ustedes colocan un pedacito de los materiales que van a utilizar. Si ustedes colocan ya los materiales que van a utilizar, entonces ya sabemos cuáles son los tonos, ya no es necesario poner los colores. Pero si solamente van a poner un material y lo van a hacer en otros 2 o 3 colores, pues entonces hay que aclarar con color cuáles van a ser los otros colores que se van a manejar en la temporada. Entonces, considerando esos elementos, les puede quedar un número como el que les cito hasta abajo que dice 20 PB 12 F14. Por decir un número, les digo, pero ustedes vean cómo ustedes podrían clasificar su colección considerando esos elementos que son importantes. Una vez que ya tienen el código que va a identificar su prenda dentro de la colección y dentro del año y dentro de la organización, entonces vamos a ver que nuestras prendas deben de estar dibujadas en ese plano. Aquí les puse algunos ejemplos, cómo deben de estar por frente y por detrás. A lo mejor es obvio que nosotros conocemos una camisa y ya como está del frente, pues la vamos a ver por detrás. Sin embargo, es importante saber dibujarla por detrás para poder identificar si el canesú a lo mejor va a estar en pico, si van a tener una onda, si va a llevar una batita a la camisa, si va a llevar algún corte, si a lo mejor el puño tiene algún adorno, no sé, lo que sea. Por eso siempre es importante ponerla de frente y por detrás, como en este caso que yo les puse. Así que todos los dibujos que ustedes tienen de frente ahora los van a tener que hacer por detrás para empezar a hacer su plano de colección. Luego vienen las tallas. Las tallas es un tema complicado si consideramos que las tallas han sido desarrolladas de acuerdo a la región en donde se encuentran. Entonces, no son lo mismo las tallas que tenemos en México o en general en Latinoamérica, a las tallas que tenemos en Estados Unidos, a las tallas que tenemos en Inglaterra, y ahora que existe la Unión Europea, al estándar que se hizo para tallas en la Unión Europea o en los países asiáticos. Evidentemente, pues esto no va a ser lo mismo para nosotros. En el caso de las tallas infantiles, lo que consideramos es la altura, los centímetros que tiene el pequeño a medida que va creciendo, y eso es lo que va a identificar las tallas. Entonces, aquí les puse este ejemplo que es una tabla comparativa en la que nosotros vamos a ver cómo, primero vamos a ver la edad, ¿no? O sea, 0 meses, 3 meses, 6 meses, 12 meses, de 2 a 3 años, de 4 a 5 años, de 6 a 7, de 8 a 9, de 10 a 11 y de 12 a 14 años. Más o menos esto es un estándar, es decir, un bebé cuando nace muy pequeñito pues medirá 56 centímetros. Y en México y en Estados Unidos, que en este caso fue la tabla comparativa que les puse, pues le llamamos newborn, o sea, recién nacido. Después de 3 meses, más o menos son unos 62 centímetros, es decir, ya creció 4 centímetros más, 3 meses en ambos casos. Cuando es de 6 meses ya creció otros 4, es decir, ya mide 68 centímetros en promedio. Y a partir de ahí, cuando ya llega al año, estamos hablando de que el bebé ya mide más o menos de 74 a 80 centímetros. Y así sucesivamente va a ir aumentando. Entonces, eso nos va a definir las tallas en México. Observen cómo en México, a partir de un año, tenemos una T de talla o de tall, que es alto. Y en el caso de Estados Unidos estamos viendo otras letras como S, como, bueno, aquí nada más está la S, pero a medida que avanzan tenemos otras como L, por ejemplo, o E, que vamos a ver ahorita, y que se refieren a alto, de tall,
a extra de muy o extra en español, o small, por ejemplo, que es pequeño, o M de medium, que es como regular, de L, que es largo o grande, y de E, que es extra grande o muy grande. Entonces, estas letras mayúsculas identifican la talla de las personas ya de lo ancho, o sea, lo alto ya lo sabemos, pero cuando hablemos de estas letras es que estamos hablando ya de la complexión de la persona, si es muy delgadita o en realidad si ya es muy llenita, es lo que estamos viendo en estas tallas. Lo mismo sucede con las tallas de gentes adultas. Aquí les puse un comparativo mayor donde ustedes pueden ver tanto las tallas asiáticas como las españolas en México, en Estados Unidos, en Rusia, en Francia y en Europa. Les decía que el tema en Europa, por ejemplo, que ahora que se hizo la Unión Europea y que se estaba buscando estandarizar todo lo que se consume allá, sin embargo, no se ha logrado tanto. O sea, sí hay una estandarización porque hay países que siguen estando en la Unión Europea, pero hay algunos que ya no está. El caso de Inglaterra, que de inicio estuvo y que finalmente se retiró de la Unión Europea y por lo tanto sigue manejando sus propios sistemas y todo lo que cree conveniente para ella. Entonces, no propiamente tenemos una unificación total. Entonces, imagínense, hay tallas en Inglaterra, hay tallas en España, están las tallas europeas. Aparte, pues están las tallas del otro continente que está cerca de ellos, que es pues todo el continente asiático. Pero Rusia tiene unas tallas y el continente asiático tiene otras. Entonces es complicado el tema de las tallas porque cada región tiene una talla diferente. Es decir, si yo, por ejemplo, aquí en México soy talla 36, en España, por ejemplo, estamos viendo que nos llevan 10 números de parejo. Entonces, si aquí soy 36, allá en España sería talla 46, por ejemplo. Y no es porque allá esté más gorda, o sea, no voy a viajar y allá voy a estar más gorda o voy a estar más flaca. Lo que pasa es que la forma como ellos clasifican las tallas es diferente. Ahora, otras situaciones que debemos de considerar es el fit. El fit quiere decir la forma del cuerpo que tienen las personas en diferentes regiones. Obviamente los mestizos en México, en Guatemala y en Centroamérica somos diferentes a lo mejor, no a lo mejor, somos diferentes a la gente que es nórdica, es decir, que es de raza blanca, que viene de Inglaterra y que de allá vino a Estados Unidos. Somos diferentes porque somos de razas diferentes. Entonces, los brazos son más cortos, somos más chaparritos y tendemos a tener una complexión un poco más robusta. En China, por ejemplo, también son chaparritos, son de brazos cortos como nosotros, pero son exageradamente esbeltos. Entonces, eso es lo que cada región considera a la hora de ir haciendo las tallas. Bueno, no de irlas haciendo, en realidad se fueron desarrollando a lo largo de la historia por la necesidad de darle un tallaje. Ese tallaje como tal, pues se puso ya muy de moda y fuerte a principios del siglo pasado, más o menos a mediados, cuando nace el New Look de Christian Dior y las tallas se vuelven populares después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando surge el boom de las tallas es cuando realmente aparecen como ya consolidados todos estos sistemas. Seguramente irán modificándose, pero entre tanto lo importante es que ustedes como diseñadoras observen que en cada región hay una talla diferente. Incluso lo pueden observar en su ropa. Vean las etiquetas que tienen de toda la ropa que ustedes tengan, tanto de hombre, de mujer, de niño, y van a ver la diferencia, porque seguramente se hicieron en regiones diferentes. Ahora con el tema de internet, imagínense, una empresa que vende en internet y que esté en China y que les queremos comprar en Argentina, pues debe tener un convertidor de tallas para que efectivamente la prenda que compre la persona que está en Argentina sea la que le queda en relación a la talla que esté en China, o una persona que esté en Rusia y que quiere comprar algo para México, al revés, de México para Rusia, tiene que observar ese dato. Entonces es importante tener un convertidor de tallas para saber cuál nos puede quedar de acuerdo a la diferente región. Bueno, entonces, resumiendo, el plano de la colección debe de llevar la temporada, el código de la prenda, el dibujo por frente y por detrás, los materiales y las telas que se vayan a usar, y adicionalmente puede llevar las tallas, los colores, el costo y los proveedores. Y aquí tenemos un ejemplo
de cómo es un plano de colección. No se preocupen si no se ven las letras pequeñitas, en realidad es un plano de una empresa en la que ustedes pueden ver cómo se van a hacer una serie de prendas de la temporada primavera-verano y ya nos están indicando los colores que se van a utilizar junto con los estampados, bueno, las telas que se van a utilizar junto con los estampados, y en la parte de abajo estamos viendo los colores en los que se va a hacer. ¿Se dan cuenta? De una visión corta yo tengo todas las posibilidades que puede tener este plano de colección. En realidad la actividad me está pidiendo que le coloque un código de acuerdo a lo que yo crea conveniente. En realidad es abierta la actividad, pero no se preocupen en hacer la actividad. Lo que quiero es que vean cómo es que teniendo el plano de colección nosotros podemos agregarle los datos que nos hagan falta. Cuando empezamos de cero es como en este caso, este ejemplo, vean, partimos de cero, tenemos una serie de prendas que tienen que ver más como con ropa, con chalecos, con chamarritas, como de mezclilla, lo que estamos viendo. Entonces aquí la idea, imagínense que ustedes son las diseñadoras y tienen que colocarle su código, tendrían que colocarle los otros datos que fueran necesarios, como la talla, como las tallas y los posibles colores en las que lo fueran a hacer, los materiales e incluso el precio, ¿no? Esos son algunos datos. Entonces, con esto, en general, acabamos lo que es el plano de la colección. Ahora, otro dato importante que quiero comentar a ustedes es lo que tiene que ver con con las imágenes que ustedes hacen para mostrar sus dibujos. Y vamos a hablar de las diferencias que existen entre los prebocetos, los bocetos o sketches, el plano de colección y los dibujos, que son cosas diferentes. Ya ahorita ustedes estuvieron viendo que esto es diferente. Un preboceto son todas aquellas ideas que ustedes van diseñando, van elaborando de acuerdo al tema de inspiración que tienen, al punto de partida que tienen. Es decir, ustedes tienen un punto de inspiración y a partir de ese punto de inspiración empiezan a hacer ideas, 1, 2, 3, 4, 5. En este caso ustedes ya tenían su plano de colección pues más o menos organizado. Les faltan datos, pero como tal ustedes ya tenían los esquemas. ¿Qué hicieron? Ponerles color y empezar a ver telas y empezar a ver estampados y empezar a ver cosas hasta que finalmente los hicieron. Pero imaginen que no tienen ese punto de partida, que parten de cero. Entonces tienen que hacerlos desde cero para poder ir viendo pues sus ideas. En este punto es conveniente que ustedes ya como diseñadoras tengan un libro que se llama Sketchbook, un libro chiquito, un libro manual, siempre tengan un cuadernito, algo manual, pero que sea solamente para eso y siempre cárguenlo para que cuando ustedes tengan una idea, la dibujen o la describan o hagan algo para que ustedes, ya sé que ahora tomamos fotos de todo tomamos fotos, pero esas fotos se quedan en el celular. A veces el celular se traba de tantas cosas que tenemos y un día lo tenemos que formatear y se pierde todo. Entonces, ese sketchbook es bien importante porque en él se ve el desarrollo creativo de un diseñador. Entonces, ustedes pueden ir ahí haciendo sus ideas y pueden pues agregar cosas que tengan para ir creando pues sus propias ideas. Finalmente, estas ideas a lo mejor solo son eso, no vamos a presentar ese sketchbook que tenemos, vamos a presentar ya después una serie de dibujos que vamos a hacer aparte, pero esos prebocetos en realidad son el desarrollo de ideas que ustedes van haciendo a partir del tema de inspiración que tienen. Ahora, vienen los sketches. Los sketches son los diseños ya definitivos, los que ustedes eligieron de todas las muchas ideas que estuvieron desarrollando. Ya eligen los sketches, es decir, los diseños definitivos. Ya incluso les ponen color y ya los podemos ver cómo van a quedar al final en nuestra colección. Es importante que ustedes vean entonces que un preboceto o sus muchas ideas que ustedes tuvieron no son lo mismo que los sketches, porque los sketches ya son los definitivos, a lo mejor ya los dibujaron bien, y si ya saben sistemas o programas de computación, a lo mejor ya los hicieron en Illustrator, en Corel, ya los tienen ahí, pero ya son los definitivos. No van a ser en Corel o en Illustrator o en dibujos definitivos
las 50 o 1000 ideas que ustedes hicieron, solamente los que van a llevar a la realidad, que se apegan a lo que ustedes quieren. ¿Y quién los va a elegir? Bueno, si ustedes son independientes, pues ustedes mismas tendrán que elegirlos. Si trabajan para alguien, pues ese alguien tendrá que definir, a lo mejor ustedes le presentan 50 y de esos 50 elige estos. Entonces, esos que elige son los sketches, los bocetos ya definitivos que se van a hacer para la colección. Ahora, imagínense esos sketches ya en el plano de la colección. Aquí tenemos un plano de colección. Observen cómo tenemos todo el dibujo de frente y por detrás. El dibujo tiene un código en la parte de arriba, tiene una serie de elementos que nos está indicando las tallas, los colores, etcétera, y aparte nos está poniendo los materiales y nos queda claro cuáles son los colores que vamos a utilizar en la parte de abajo, ¿los ven? Entonces, eso es un plano de colección. No confundan entonces los sketches, los prebocetos, la matriz de tipología o plano de colección y los dibujos ya definitivos. Los dibujos ya definitivos, hoy en día no todas las empresas los hacen. O sea, no contratan a un diseñador para que le dedique tiempo a hacer los dibujos definitivos. Hoy en día no siempre es así. En lugar de los dibujos definitivos, cuando ya se tienen las fotos, cuando ya se tienen las prendas definitivas, se hace la sesión de fotos para poder hacer el catálogo de ventas o para hacer la pasarela, para convocar a las modelos para que se inicie el proceso de comercialización. Aquí es importante no olvidar que cuando presentamos una pasarela, en realidad lo que estamos haciendo es iniciar un proceso de comercialización. Entonces, no todas las empresas hoy en día hacen dibujos. Sin embargo, a ustedes les debe de quedar claro la diferencia entre los prebocetos, los sketches, el plano de colección y lo que lleva, y finalmente los dibujos o fotografías o lo que fuera. Aquí tenemos un ejemplo, ya se los había compartido antes, de lo que son los prebocetos. Vean, les puse de esta colección que me la prestaron completa, pero vean cómo empiezan las ideas. Fíjense las ideas, esta colección está inspirada en elementos del mar, en elementos marinos, en cosas que tienen que ver con medusas y con esas cosas. Entonces ve la diseñadora cómo empieza, como a hacer como un vestidito con olas, a poner notas, todas esas notitas que ella puso, pues es como lo que está ella visualizando en sus ideas. Y vean que lo hace a mano, incluso después tuvo que recortar las hojas, porque lo hizo así como que de repente se le vino una idea y en una hoja por ahí toda, ahí lo hizo. Incluso me enseñó algunos que eran incluso en servilletitas, porque me platicó que estaba comiendo en un restaurante y vio algo que pensó que podía funcionar y en una servilleta empezó a bocetear y luego la servilleta la trajo a este plano, porque eso es finalmente el desarrollo de ideas. Miren, aquí tenemos ya otros un poquito más diseñados, ya que tienen más forma, y finalmente los llevó a sus sketches, es decir, a cómo iban a quedar todas esas ideas, cómo fueron aterrizando. En este caso, bueno, ya sí hicimos los dibujos porque son parte del proceso de colección, y aquí están algunas de las prendas que hizo. La colección todavía no se acaba, pero aquí tenemos algunas de las prendas. No se aprecian tanto, la verdad, pero miren, por ejemplo, la sombrilla que hizo, que es de la materia de accesorios, la hizo ajustada a su colección, y vean, podemos ver cómo le puso esta especie como de cosas para que se vea como que vuelan. No se aprecia de verdad, pero miren, por ejemplo, la bolsa azul está llenísima de escarolas que al caminar y moverse se ve como van generando como este movimiento de las olas, y lo mismo con las demás prendas. Entonces, es importante que ustedes identifiquen eso. Prebocetos, sketches, dibujos y bueno, pues las prendas ya definitivas. ¿Cómo ven? Y por último vamos a hablar de la descripción comercial de una colección. Hay descripciones que son descripciones técnicas y hay descripciones que son descripciones comerciales. En este caso, en este punto, nosotros vamos a ver la descripción comercial. En la descripción comercial, entonces, vamos a hablar de qué tipo de línea de ropa es, qué prendas son,
y a qué mercado van dirigidos regularmente. Cada empresa decide cómo nombrarla, pero les quiero dar como estos tips que tenemos aquí. Muchas de las descripciones son en inglés, porque recuerdan que pues estamos ahorita muy influenciados por el mercado americano en todos los sentidos. Entonces, muchas de las etiquetas que se le colocan a la ropa tienen que ver con esto. Entonces, vean que tenemos una serie de vocabulario que se los puse en español y en inglés para que vean ustedes la diferencia. Bebé, pues ahí tenemos baby, colección, collection, básica, basic, usar o llevar puesto. Esta palabra de usar o llevar puesto que es wear, lo vamos a estar utilizando mucho. Mercado, market, masivo o popular es mass, juvenil es teen, spring, summer es primavera, verano. Ropa interior es underwear, lo que les decía, under solito es debajo y wear significa llevar puesto. Entonces, cuando hablamos de underwear es lo que llevas puesto pero por debajo de la ropa. Entonces es ropa interior. Man o men, mujeres u hombres, que bueno, aquí está más, es woman, mujeres, men, hombres. Bueno, acá abajo está el dato, woman, mujer, mujeres, man, men, ahí arribita hay un error, pero sería hombre, hombres. Otoño, invierno sería fall, winter. Formal, clase media, highly, mercado exclusivo, exclusive market. ¿Sale? Entonces, esos elementos ustedes más o menos son los que van a ver repetidos en las etiquetas de algunas marcas comerciales para identificar qué tipo de línea es, y a eso nosotros le llamamos que es una línea comercial. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Vean, por ejemplo, colección de bebés sería Baby Collection, colección de caballeros sería Men Collection, o mercado masivo sería Mass Market, o mercado exclusivo sería Exclusive Market. Observen aquí este dato. En español decimos primero la cosa de la que estamos hablando, en este caso la colección, y después le agregamos con una preposición de a quien pertenece. En este caso, colección, estamos hablando la colección de alguien. En inglés, primero se dice aquello que modifica a ese objeto, que en este caso sería baby collection, y además se elimina esa preposición de que en español se utiliza. Entonces invertimos las palabras y se omite el de. Entonces baby, colección de bebé quedaría baby collection, colección de caballeros quedaría men collection, mercado masivo a la inversa quedaría mass market y mercado exclusivo quedaría exclusive market. ¿Sale? Bueno, aquí tenemos alguna actividad que ustedes pues tendrán que realizar con el fin de practicar algunas palabras. Y en general, chicas, pues eso fue todo de esta presentación. Aquí, ya solamente resumiendo, pues identificar ustedes que es muy importante hacer este plano de colección con la intención de conocer todas las prendas que se van a hacer en esa temporada, cumpliendo con los requisitos que les comentaba: el código de la prenda, las tallas, el dibujo de frente y detrás, los posibles colores, materiales y en algunos casos el precio y los proveedores. También identificar claramente qué diferencia existe entre sketches, prebocetos, sketches, dibujos definitivos, y finalmente identificar que es importante que una vez que está la prenda tenga una descripción comercial en la etiqueta. Muchas de las etiquetas lo tienen, entonces la idea es como ir aprendiendo de todos los temas. Espero que les haya quedado claro, pero si tienen alguna duda, por favor coméntenme y ya vamos aclarando sus dudas. Y cualquier cosa, chicas, nos vemos en la siguiente clase.